Eh, los problemas pueden ser uno por hemorragia, o sea, por pérdida de sangre, como entenderán ustedes, y el otro por estados de hipercoagulabilidad. Las hemorragias, como está clasificado aquí a la mano izquierda, pueden deberse a alteraciones plaquetarias, deficiencia de factores de coagulación y alteraciones vasculares. Entonces, tres cosas: alteración plaquetaria, deficiencia de los factores de coagulación y alteraciones vasculares. Y los estados de hipercoagulabilidad, sería el lado opuesto, es cuando existe una gran cantidad de trombocitosis y actividad de coagulopatías, ¿no? Aquí tenemos, vamos a empezar con el primero, hemorragia. Aquí tenemos una serie de figuras donde podemos apreciar, por ejemplo, una lesión arterial, donde por el tipo, generalmente pues es de sangre roja y sale de golpes, o sea, cada vez que hay una sístole sale más sangre, ¿no? Entonces sale como de golpes. En cambio, la sangre venosa, de por sí ustedes saben que es más oscura y generalmente sale en forma pareja, continua, como está escrito acá. Y la sangre capilar, que es la sangre de poca cantidad y que generalmente lo que nos ha sucedido a todos, ¿no? Un pinchazo, cortar con el cuchillo, etcétera, ¿no? Que generalmente con compresión lo para, ¿no? Aquí tenemos un caso de sangrado nasal, ¿no es cierto? El sangrado nasal. Aquí un derrame ocular, ¿no? Llamamos así derrame ocular, cuando la conjuntiva se ve roja, ¿no? Por ejemplo, en la crisis hipertensiva se aprecia esto. Y esto que está acá viene a ser lo que viene a ser un accidente cerebrovascular, en el cual vemos pues acá un gran coágulo, ¿no? Vemos un gran coágulo. Acá una herida, posiblemente hecha con un arma. Pero es un ratito que tengo esto que no me deja ver. Pues, bueno, ¿qué es hemorragia? Aquí tenemos en la parte central lo que es hemorragia, salida de sangre fuera del lecho vascular. La sangre, su compartimento normal, es el lecho vascular. La salida de sangre constituye una hemorragia. Esta hemorragia puede ser aguda o crónica. Ejemplo, es sencillo: aguda, te cortas el dedo, es el agudo. Crónico, ejemplo, una parasitosis intestinal. Si tú tienes parásitos hematófagos, entonces estos continuamente, como suelo decir yo, estos parásitos hematófagos actúan como pequeños Dráculas que van chupando la sangre, y de acuerdo a la cantidad de parásitos que tenga, pues te vas a anemizar mucho más rápido. Entonces, ese es un sangrado crónico. Aquí a este lado tenemos, puede ser natural o provocada. Provocada es entendible, ¿no? Natural puede ser, por ejemplo, la menstruación, ¿no? Es un sangrado natural, la menstruación. En este otro lado tenemos los sangrados, aquellos que se ven, llamamos externos, y hemorragias internas, aquellas que no se ven, como por ejemplo un traumatismo abdominal, en el cual ha producido una rotura de la cápsula de Gleason y pues se produce un sangrado hepático, el cual no lo vemos. O sea, a la inspección no se ve sangre. Lo vamos a detectar por el examen clínico con determinados signos
que nos hacen sospechar de que hay una hemorragia interna, ¿no? Además de la anamnesis del cuadro, etcétera, que ha recibido. Y en la parte inferior puede ser pues, de pequeña cantidad o puede ser masiva, ¿no? Entonces, el volumen va a ser importante porque, como está escrito ahí, usualmente cuando ya es más de 1 litro de sangrado se puede producir un choque hipovolémico. Y como aprendimos el año pasado, pues el estado de choque es un estado especial donde generalmente ocurre una gran baja de la presión arterial y taquicardia. Baja de la presión arterial y taquicardia. ¿Qué cosa es la hemostasia? Hemostasia. Aquí tenemos una pequeña definición que es conjunto de mecanismos fisiológicos que mantienen a la sangre circular en estado líquido. Y en segundo lugar, el sistema de hemostasia repara las lesiones vasculares, ¿no? Evitando la expresión sanguínea, la salida de sangre. Entonces tiene dos conceptos, ¿no? Tal vez el orden podría ser al revés, de repente reparar lesiones vasculares, pero también la hemostasia es el sistema que mantiene que nuestra sangre se mantenga líquida. Y así sucede, mientras esté dentro del sistema vascular, la sangre está líquida. Todo el que sale, ahí empieza el problema, empieza el proceso de coagulación, ¿no? En condiciones normales. ¿A qué cosa también podemos llamar hemostasia? A un conjunto de maniobras, el cual hacemos para parar la hemorragia. ¿Qué hacemos cuando nos cortamos el dedo? Seguramente lavar y presionar. Nos olvidamos de la regla de asepsia, etcétera, que debemos hacer, y hacemos seguramente presión. Eso es una maniobra, ¿no? O vemos a alguien que está sangrando, igual evitamos que sangre mediante presión. Puede haber medidas farmacológicas. Un poco difícil, no son fáciles de encontrar, generalmente no está a la mano. En cambio, las quirúrgicas, sí. Cuando uno se corta una vena o una arteria, la compresión no aguanta. Necesariamente hay que coser. Y ustedes, como futuros internos de aquí a unos 3 o 4 años, me imagino, en las emergencias puede llegar gente el cual tiene una rotura de cabeza. Me han roto la cabeza. ¿Qué cosa es? Te rompen la piel, una laceración de la piel. Y el cuero cabelludo pues tiene muchos vasos, el cual sangra profusamente, y el cual hay que coser. Y generalmente son los internos los que cosen. Y finalmente, podría haber un concepto adicional de detención del flujo sanguíneo en una zona del aparato circulatorio, ¿no? Aquí tenemos cuáles son las etapas que suceden durante la hemostasia. La primera respuesta es una vasoconstricción, que vendría a ser la respuesta vascular. Vasoconstricción. Y inmediatamente después la agregación plaquetaria. Como vimos en fisiología y en fisiopatología, todo es que las plaquetas entran en contacto con el colágeno subendotelial, con el contacto con el colágeno subendotelial, se va a empezar a las plaquetas a adherirse a él. Una vez que uno empieza con una adherencia, las demás plaquetas se van adhiriendo hasta formar lo que vendría a ser el tapón plaquetario, ¿no? Es que como si fuera una piedra, y empieza estas piedras a acumularse, ¿no? Un ejemplo más claro es lo que sucede con los atornos del tubo de desagüe, ¿no? Empieza a sedimentar algo, va sedimentando hasta que fue un gran tapón, llamemos entre comillas, que tapa el tubo.
Bueno, esta acumulación de plaquetas no tiene la firmeza suficiente para soportar la salida de sangre y se necesita, entre comillas, echarle un cemento. Las plaquetas las unimos uno con otro con un cemento. Este cemento viene a ser la fibrina. La fibrina va a unir, ya va a ser la agregación sea una cuestión compacta, bien adherida a las paredes de la zona de lesión, ¿no? Y por último, la última etapa viene a ser pues la de fibrinolisis, el cual el sistema repara el daño, El tubo vuelve a resanarse para la circulación, ¿no? Entonces la hemostasia tiene estas cuatro etapas, la de primero vasoconstricción, que generalmente vasoconstricción va a depender de la presencia de esfínteres. Entonces, y generalmente son las arteriolas las que tienen los esfínteres. Después viene la agregación plaquetaria, que sería la hemostasia primaria, la coagulación, la hemostasia secundaria, finalmente la fibrinolisis. Entonces, cuatro etapas. Esto es lo que clásicamente hemos enseñado y aprendido, clásicamente, ¿no? Las vías, la vía intrínseca, que empieza con el factor, en la activación del factor 12, la vía extrínseca, con activación del factor tisular sobre el factor 7, se vuelve 7 activo. Ambas vías, intrínseca y extrínseca, lo que llevan es a activar el factor 10, que en presencia de calcio se vuelve 10 activo. Este 10 activo, con otros componentes que están escritos aquí, van a transformar la protrombina en trombina. La protrombina en trombina. La protrombina es una proteína fabricada en el hígado, vitamina K dependiente. Y la trombina actúa también sobre otra proteína sintetizada en el hígado, el fibrinógeno factor 2, que lo convierte en fibrina. Este sería, entre comillas, el cemento. Fibrina y después polímero de fibrina, ¿no? Vendría a ser el cemento. Aquí tenemos, pues, entonces la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Las hemorragias pueden ser hemorragias de origen primario y de origen secundario. Las secundarias, como estamos viendo aquí en esta columna, generalmente se produce por un postraumatismo. El sangrado es tardío, ¿no? Uno recibe un golpe y si no tiene laceración de la piel, el moretón aparece después. Puede ser prolongado y recurrente. Y depende de la localización, que va a formarse hematoma, en la mucosa cerrada, y en los músculos y articulaciones es frecuente. Versus las primarias, ¿no? O sea, sin aparente lesión, sangre, ¿no? Y una de las características es que en la piel aparecen petequias. ¿Qué cosas son petequias? Puntitos, puntitos. Muchos puntitos de sangrado, ¿no? Que puede ser también frecuente en las mucosas y en las articulaciones es raro, ¿no? Entonces, en esta forma podemos distinguir dos tipos de alteraciones, primarias y secundarias. Entonces, ¿cuáles son las características de las hemorragias o diátesis hemorrágicas también? Hemorragias o diátesis hemorrágicas. No características, ¿cuáles son las causas? La primera de ellas, como dijimos hace un momento, son las trombocitopenias, alteraciones de la coagulación, alteraciones vasculares. Trombocitopenia, alteración de la coagulación, alteraciones vasculares. Vamos a ver la primera, trombocitopenia. Aquí nosotros tenemos
la trombocitopenia, para averiguarla, para evaluarla, tenemos que tomar un frotis de sangre periférica, ¿no? Que se puede ver entre una lámina con la tinción de Ray, ¿no? Entonces podemos ver que puede hacer una falsa trombocitopenia. O sea, está normal, pero por la técnica muestra inadecuada, aglutinación por etilendiacol. Este es un anticoagulante que se usa, pero puede alterar eso. Y la presencia de plaquetas gigantes. Esto es falso, falsa trombocitopenia, alta disminución de trombos. Las verdaderas trombocitopenias podemos dividirla en dos. Anomalías, plaquetas, además de que están bajas, tienen una morfología anómala, una morfología anómala. Entonces hablamos de una trombocitopatía. En cambio, cuando no tienes, cuando no tienes alteraciones de forma, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio de médula ósea. El estudio de médula ósea te va a mostrar si las plaquetas son normales. Si las plaquetas son normales, o sea, la forma es normal, entonces debe haber un aumento en la destrucción de las plaquetas. Aquí hay entre paréntesis, es una trombocitopenia periférica, ¿no? Trombocitopenia periférica. La fábrica está sintetizando bien, está fabricando bien las plaquetas, pero se destruyen afuera. Esta destrucción puede ser de causa no inmunitaria o de causa inmunitaria, ¿no? Por ejemplo, en inmunitaria tenemos en la púrpura trombocitopénica inmune, puede presentarse en neonatos, post-transfusiones, fármacos y otros. Y en no inmunitaria tenemos la coagulación intravascular diseminada, la trombo, se me fue el nombre, ahorita lo vemos nuevamente. Y púrpura trombótica trombocitopénica, es esto aquí, TTP púrpura trombótica citopénica. Y cuando el estudio de médula ósea muestra trombocitos anormales, ¿no es cierto? Anormales, el estudio de médula ósea, entonces es un déficit de producción. Eso lo llamamos trombocitopenia central. ¿Mm? Entonces, la primera causa de hemorragia o diátesis de hemorragia son las trombocitopenias, el cual tenemos que identificar si son falsas o verdaderas, y el estudio de médula ósea nos permitirá distinguir si es inmunitaria o no inmunitaria. Aquí tenemos la púrpura trombótica trombocitopénica que dimos aquí, esta TTP, ¿no? Que va a tener estas características, ¿no? Se puede presentar en anemia hemolítica, insuficiencia renal, fiebre, anomalías nerviosas. Y aquí tenemos, ¿no? La púrpura trombocitopénica inmune, que es esta que está acá, ¿no? Entonces va a tener estas características. Eso en hematología se va a revisar con más amplitud. Aquí lo toco muy tangencialmente. Alteraciones de la coagulación. Las alteraciones de la coagulación pueden ser de dos clases, hereditarias y no hereditarias. Dentro de las enfermedades hereditarias tenemos estas tres principales. La enfermedad de von Willebrand, la hemofilia A y la hemofilia B, ¿no? A grosso modo, la enfermedad de von Willebrand, descrito en más de 20 variantes. Hay tipos autosómicos, todos son autosómicos, perdón, algunos dominantes y otros recesivos. La hemofilia, en cambio, es una ligada al cromosoma X que afecta principalmente a los varones.
30% de casos no tiene antecedentes familiares. Hasta hace un tiempo se creía que todo era hereditario. Y se producen estos casos cuando no hay antecedentes por mutación del gen. Los que presentan casos hereditarios, 90% producción deficiente del factor y 10% defectuoso. El sangrado es variable, leve, moderado y grave. Y la hemofilia B es una deficiencia del factor 9 que se presenta, es mucho más infrecuente, uno de 20.000 y aquí es uno de 5.000. Y tiene características clínicas muy similares al de tipo A. Si quieren, para recordar este caso de hemofilia, bueno, no sé si sería A o B, pero era el caso del hijo del zar Nicolás II, el que fue matado al que fueron él y toda su familia, o sea, el niño este que sufría de este problema, eh, fue asesinado por la revolución pues, bolchevique, ¿no? Pero el chiquito tenía este problema de los sangrados, ¿no? Que era el varoncito y él era el heredero, porque si no mal no recuerdo, eran él y 4 hermanas. Y estamos hablando, pues, de antes de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del año 40, 35, donde todavía las cosas eran difíciles, ¿no? Y ahí es donde aparece este médico, entre comillas, Rasputín, ¿no? De repente han tenido la oportunidad de ver una película relacionada a ella, donde este Rasputín era pues un curandero, llamémoslo así, que iba por todos sitios haciendo sus curaciones, hasta que llegó a oídos de la reina. Entonces la reina lo llama para que ayude a su hijo. Bueno, y ahí pues la ayudaba. No sé qué haría, pero lo ayudaba. Y entonces este Rasputín empieza a adquirir fama, pues, ¿no? Inclusive ya trataba las enfermedades de los cortesanos. E inclusive dice que también tuvo amoríos con las reinas. Y bueno, tú sabes que eso son cosas de los genios, ¿no? Pero para que recuerden, la hemofilia es de este caso, ¿no? Que tal vez es uno de los casos más famosos para recordar. Y aquí tenemos un pequeño que le he puesto, ¿no? Que lo que viene a ser la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Y de una serie de características que es más clínico que laboratorial. Adquiridas, lo anterior era congénito. Las adquiridas, miren, ustedes van a ser deficiencia de factores relacionados con la coagulación. Miren lo importante que es, primeramente, el 5, 7, 9, 10, 11 y 12. Protrombina, que es el factor 2, y fibrinógeno, el factor 1, se sintetizan en el hígado. La gran fábrica del organismo. Se sintetizan en el hígado. De estos, el 2, el 7, el 9 y el 10, la proteína C y la proteína son vitamina K dependientes. ¿Qué significa eso? Vitamina K dependientes significa que se necesita la presencia de la vitamina K para que el hígado lo pueda fabricar. Y la vitamina K se sintetiza pues, fundamentalmente en el tubo intestinal, lo fabrican los gérmenes, las bacterias que tenemos ahí. Antes, estamos hablando muchos años, 40 años, por ejemplo, cuando yo era interno, posteriormente en la residencia, etcétera, hablábamos pues de antibióticos de amplio espectro y de aspecto reducido. ¿No? El aspecto reducido era como tener una pistola, pues era una sola bala que mataba.
Cambio, los de amplio espectro eran pues, como tener una escopeta, te disparaba y mataba a todo, no solamente al malo, sino también a los buenos. Por ejemplo, uno de ellos es el que ya desapareció, ¿no? El cloranfenicol. Entonces, muchos lo usaban el cloranfenicol. Y este barría la flora intestinal. Al barrer la flora intestinal, entonces no había producción de vitamina K y el paciente empezaba a sanar. Esto ilustra lo que está escrito aquí, ¿no? Que las causas de estas alteraciones de coagulación adquirida son las hepatopatías, por la cirrosis hepática, ya le dije deficiencia de vitamina K, está sintetizado por la microbiota intestinal, y deficiencia de sales biliares para la absorción de vitamina K. Todo casi relacionado con el hígado, casi todo relacionado con el hígado. Y las alteraciones vasculares que decíamos también que causan diátesis hemorrágica, vienen a ser las denominadas púrpuras no trombocitopénicas. Púrpura, ustedes saben que el color púrpura es, bueno, púrpura es un color. Pero estos pacientes no tienen, hay muchos sangrados que no se ve la sangre, ¿sí? Pero sí se ve el morado ahí. Pues. Entonces, por eso es que viene el nombre de púrpura, ¿no? Y aquí tenemos varias causas de púrpura: telangiectasia hemorrágica, deficiencia de vitamina C, Cushing, la edad misma, la tercera edad hace que sea desangrado más fácilmente, y la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, ya repasamos alteraciones primero, alteraciones de la plaqueta, alteraciones de la coagulación y alteraciones vasculares, ¿no? La sangre todo está bien, pero el tubo por donde va tiene problemas. Entonces se producen sangre. Y aquí tenemos algunas características clínicas que también, ahora que me disculpe el delegado, que ahorita que termino la clase le voy a pasar este PPT. Y aquí tenemos cuáles son las características de la coagulación intravascular diseminal. Bueno, como vuelvo a repetir, esto es más clínica y no solamente para ilustrar el cuadro. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio básicos cuando uno tiene un problema hemorrágico? Básico. Básico. Lo que primero tenemos es recuento de plaquetas, tiempo de sangría, tiempo de protrombina, y tenemos este otro que viene a ser el tiempo de tromboplastina activada, ¿no? Tiempo de tromboplastina activada. Hay veces cuando el paciente no tiene sangrado, por ejemplo, entra a sala de operaciones, uno siempre pide un hemograma básico para todo. Ella viene sin poder plaquetas. Uno pide tiempo de sangría y tiempo de protrombina, ¿no? Cuando es por que uno sospecha que el paciente tiene un problema de sangrado, generalmente son los básicos para pedir, ¿no? Pero frente a una diátesis hemorrágica, inicialmente les recomiendo esto. Cuando hay hemorragia, si no hay hemorragia, generalmente son los tres primeros, y que por ilustrar se pide como forma rutinaria en los preoperatorios. En los preoperatorios. Ahora, cada cirujano tiene su exquisitez, de repente también quiere etc. Cada uno. Aquí tenemos el recuento de plaquetas, se haya, bota en el hemograma, ¿no? Promedio de 150.000 a 350.000, y él le dice ahí. El recuento de plaquetas, inclusive de aparatos modernos, estas máquinas, que inclusive menciona a usted si existe alguna anormalidad en la forma, ¿no? Recuento de plaquetas.
El otro test es tiempo de sangría. El tiempo de sangría se ha estandarizado bastante actualmente. Aquí se usa, miren ustedes, aquí este estilete, que ven esta parte blanco y en la punta en la parte central, va a salir una agujita. Entonces, usted aquí, el técnico o el médico puede ser, entonces va a presionar aquí esto amarillo, entonces sale la agujita. Y esta agujita sale regulada, ¿no? Porque ya tiene una determinada longitud que va a pinchar el dedo o el pulpejo del dedo, el pulpejo del dedo o lo que llamamos comúnmente el payar de la oreja, ¿no? Como está mostrado aquí en el esquema y aquí tenemos en el pulpejo del dedo. Digo que ahora se ha estandarizado mejor porque este aparatito permite que a todos se le haga el mismo tipo de lesión. Antes no existía esto y teníamos unos que uno pues, uno pinchaba con la mano, ¿no? Entonces uno podría verlo más fuerte, menos fuerte, etc. Y entonces usted sabe, de acuerdo al tamaño de la lesión, el tiempo de sangría varía. Pero ahora, como vuelvo a repetir, está mejor estandarizado y ya es más usado, ¿no? Este tiempo de sangría mide la interacción entre las plaquetas con los vasos sanguíneos. Una vez lesionado el endotelio, les dije hace un momento que las plaquetas se adosan al colágeno subendotelial. Y posterior formación del coágulo o tapón plaquetal sería la primera etapa, ¿no? La primera etapa. Y evalúa evalúa adecuadamente la fase de vasoconstricción y la eficiencia y número de plaquetas. Vasoconstricción, la primera etapa, y en segundo lugar, pues, la agregación plaquetaria, la acumulación plaquetaria. El método más usado es este de Duque o Duque, el cual considera 2 a 5 minutos de sangrado. Pero hay que tener en cuenta esto que está acá. Una vez que usted produce el sangrado, como acá, entonces, ¿qué cosa vamos a usar? Tenemos que usar un papel filtro, papel absorbente, un papel filtro, que usamos los técnicos, y que solamente consiste en dejar sangrar y poner el papel sobre la herida sin raspar, absorbiendo la sangre. Absorbiendo la sangre. No raspando, porque si tú raspas, sacas el tapón plaquetario que se está formando. Entonces, si nunca... Entonces, solamente deje poner el papelillo, el filtro, el papel filtro para que vaya secando, 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 hasta que tú ves que ya pones el papel y ya no lo mancha. Ahí termina tu tiempo de conteo. Para eso tiene que tener un reloj adecuado, pero en el momento que pinchas, marcas tu reloj. Y empiezas a poner tu papelito, ¿no? Pon el papelito ahí, hasta que seca, ¿no? Y vuelvo a repetir, no se tiene que hacer el raspado. Y el tiempo en la técnica, en el sistema Duque, que es el que yo acabo es de 2 a 5 minutos. ¿Qué es la protrombina? Protrombina en trombina, protrombina en trombina. Es uno de los pasos de la fase común, ¿no? De la hemostasia, del proceso de coagulación, de la fase común. ¿Quién cambia de protrombina a trombina? El factor 10 activado. Como también ya le dije anteriormente, la protrombina o factor 2 es una vitamina K dependiente sintetizado en el hígado. K dependiente sintetizado en el hígado. La técnica es la que está descrita ahí y que la máquina lo procesa, ¿no?
¿Qué cosa es lo que debemos recordar mejor? Es que evalúa la vía extrínseca y la vía común. Extrínseca y la vía común. Los valores normales están en 11 a 13 segundos y con 100%, ¿no? Así se informa. El uso de terapia anticoagulante prolonga el tiempo de PROTROM hasta 35 o 40 segundos. Uso de ahora mucho se usa anticoagulantes. Obvia razón cuando usted tiene una posibilidad de que coagule. Por ejemplo, en los casos de fibrilación auricular, ¿no? ¿Qué cosa es fibrilación auricular? La aurícula izquierda debería pues tener, a ver, creo que pueden mirar mi mano. Entonces, ¿qué cosa es la aurícula? Llena sangre y cierra. Llena sangre y cierra. Pero cuando está fibrilando no puede cerrar, entonces muere como un saco lleno de gusano. Y en la aurícula izquierda, ese movimiento tiende a producir coágulos. Entonces, esa aurícula izquierda, ventrículo izquierdo pasa por la aorta. Y la aorta lo reparte. Y el sitio peligroso de reparto es en las arterias cerebrales. Entonces te puede producir un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces ahí se usa anticoagulantes. Este se fabrica un patrón. Y me están escuchando, ¿no? ¿Legal? ¿Está bien? ¿Podría ¿No? repetir la última parte, doctor? No, lo que digo es de que el tiempo de protrombina, que es el cuadro que estoy pasando, la protrombina, a ver, espérenme un ratito, ¿dónde está eso? Ah, listo, doctor. Yo lo muteé ya. Ah, Lo que pasa es que, bueno, ah, no se preocupe, doctor. Al parecer un problema con el micro de mi compañero, así que ya debería poder estar todo bien. bueno, decía que la vitamina K, o ya les dije, es una vitamina K dependiente sintetizada en el hígado. Nos permite evaluar la vía extrínseca y la vía común. Los valores son los que están acá, pero está estandarizado. Para que tenga un patrón, la OMS ha recomendado, se fabrica un reactivo el cual sirve para comparar con tu trabajo, para ver de qué está haciendo adecuadamente el trabajo. ¿No? Eso es lo que he querido decir en líneas generales, ¿no? Y que está remarcado en esto que está en las líneas punteadas. Y el tiempo para el tromboplastina parcial activado, aquí sí requiere un aparato automatizado. La técnica es la que está escrita ahí, ¿no? Y evalúa la vía intrínseca común y la vía común. El tiempo tromboplastina es la vía extrínseca y común. En cambio, la intrínseca y común es evaluado por esta técnica. ¿Mm? Y por ejemplo, prueba de inyección cuando se usa anticoagulantes en base a heparina. Heparina, ¿qué cosa es un anticoagulante?
Y cuando usted tiene sospechas de ocasiones de hemofilia, decía, como le conté el caso del hijo de Nicolás II, ¿no? Que tiene 8, y hemofilia B, deficiencia del factor 9. Y su valor referencial está ahí entre 20 a 40 segundos. Esas son las pruebas básicas que recomiendo para cuando tiene una diátesis celular. Ocasionalmente usted puede pedir un dosaje de fibrinógeno, pero también es un reactante de fase aguda, es otro problema, que puede haber confusión ahí. El otro test que usamos es en el laboratorio, coagulación. Se pone sangre en un tubo sin anticoagulante y se espera que se forme el coágulo. Entonces uno tiene una técnica para también cuando se formó el coágulo. También es una prueba no estandarizada actualmente. Y lo mismo el otro tiempo de retracción del coágulo, ¿no? También algo parecido, uno es tiempo de coagulación, o sea, cuando uno nota que la sangre se va a coagular. Y el otro es tiempo, en cuánto tiempo el coágulo se retrae. Se abre el coágulo, en cuánto tiempo se retrae. Pruebas ya casi poco usadas, ¿no? Poco usadas. Inclusive el tiempo de sangrado, algunos colegas no lo consideran, no le dan mucha fe. Generalmente el tiempo de tromboplastina es el que se maneja en líneas generales. Bueno, eso es lo que podemos decir en casos de hemorragia, ¿no? En casos de hemorragia. En los casos donde hay hipercoagulabilidad de la sangre, se coagula demasiado, puede haber trombosis, y también producen consumo de factores de coagulación, y por otro lado sangra. Algo así sucede en la coagulación intravascular diseminada, que por diferentes causas, por ejemplo, infecciosas, se produce este cuadro. Entonces, ¿qué cosa pasa? No es porque haya muchos trombocitos, sino porque la sangre empieza a coagular. Por eso viene el nombre coagulación intravascular diseminada por varios sitios. Pero este proceso de coagulación por varios sitios consume material. Y entonces empieza a sangrar por otro. Muy bien. Entonces tenemos aumento de la actividad de la coagulación, que puede ser por alteraciones primarias, secundarias adquiridas, incremento de factores procoagulantes, o sea que favorecen la coagulación, o disminución de los factores anticoagulantes, procoagulantes y anticoagulantes. Es un equilibrio de ambos, pues, para que no se ponga procoagulantes y anticoagulantes. Y algo que sí es relativamente frecuente es la trombosis venosa profunda. Y esto generalmente sucede en los pacientes que tienen varices de miembros inferiores. Pacientes que están mucho tiempo echados por alguna enfermedad o pacientes que van a ser operados. Una técnica es vendaje de piernas. Inmediatamente se vendan las piernas para que la éstasis, inclusive en pacientes que no tienen varices de miembros inferiores, que no tienen éstasis, se les venda para que la sangre pueda circular fácilmente, tenga mayor flujo, mayor flujo. Ustedes saben que las piernas regresan hacia el corazón por un circuito interno y un circuito externo. El circuito externo es el que, o sea, las venas superficiales son las que vemos varicosales. Pero las internas no se ven.
Entonces, la técnica del vendaje, ¿qué cosa hace? Que toda la sangre se vaya fundamentalmente por el sistema interno. Entonces, al haber mayor nivel de sangre, la posibilidad de coagulación es menor. Y cuando pasé la coagulación, acuérdense, el año pasado, en fisiopatología, hablábamos de la actividad de Virchow, en el cual evitar, en lo que acabo de decir, el vendaje para evitar éstasis venosa. Cuando hay lesiones endoteliales, y el otro factor es la hipercoagulabilidad. ¿Sí? Se dice que se produce una trombosis cuando hay dos, por lo menos dos de estos factores. Las alteraciones plaquetarias en esta de la hipercoagulabilidad. La primera es la trombocitosis. Miren, más de 1 millón de trombocitos. Más de 1 millón de trombocitos. Y esta trombocitosis puede ser primaria o secundaria, ¿no? Primaria o secundaria. O sea, ya si usted encuentra, pues, trombocitos, un recuento de trombocitos de esa cantidad, es muy probable que pueda tener un caso de hipercoagulabilidad. Es decir, que evaluar cuál es, si es primario o secundario. Aquí tenemos nuevamente, no hay coagulación, entonces aquí tenemos el que hace la antitrombina, ¿no? La antitrombina 3, ¿qué cosa es? La antitrombina es un bloqueante, es de todo, aquí es donde actúa en todos estos niveles. A nivel desde acá, el 12, 11, etcétera, hasta la trombina. Va a bloquear a todos los activados, ¿ah? ¿No? Para contener el proceso. Entonces, cuando esto disminuye, la trombina disminuye, esto aumenta. Hay la probabilidad de que aumente los procesos. O sea, el otro test, que en estos casos no ya es uno, recuento y plaquetas, 2, antitrombina, mensaje de antitrombina. Y aquí tenemos las características de la antitrombina. Inactiva la trombina, regulador fisiológico más importante de la formación de fibrina, etc. Ahí tenemos algunas características importantes para que lo lean. Entonces, ¿qué tenemos primero? Recuento de plaquetas. Segundo, antitrombina, como otro tema. Aquí nuevamente tenemos esto, pero aquí tenemos el dímero D. ¿Qué cosa es el dímero D? El dímero D viene a ser la plasmina al actuar sobre los polímeros de fibrina formados. Lo va a descomponer, lo va a deshacer, porque es el proceso de fibrinolisis, va a formarse dímero D. Y aquí están, se forma por acción de la plasmina sobre la fibrina estabilizada por el factor, y estabilizada por el factor 13 que está acá. Y aquí tienen algunas otras series de consideraciones relacionadas. Entonces, el dosaje de dímero D es también una ayuda para estos procesos de hipercoagulabilidad. El dímero D, el proceso de hipercoagulabilidad. El otro, el cuarto, sería el dosaje de proteína C, ¿no? Aquí tenemos que la proteína C, que es, como dijimos hace un momento, pues una glucoproteína, vitamina K dependiente, sintetizada en el hígado, se activa por el complejo trombina, trombomodulina en la pared vascular y degrada proteolíticamente a los factores 5 activados y 8 activados, con la ayuda de la proteína S que está aquí, que también puede ser usada. Los procesos de hipercoagulabilidad frente a las hemorragias es mucho menor. Entonces, frente a los procesos de hipercoagulabilidad, a manera de recordatorio o de síntesis, podemos decir que entonces, que un recuento de plaquetas, 1, 2, el dímero D, 3, la proteína C,
4 la proteína S, y tenemos aquí la antitrombina. Serían 5 test que nos ayudan a discernir nuestro problema. Bueno, en síntesis, eso es lo que quería decirles de este problema de coagulación. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Este PPT, así como está, se va a ser enviado en un momento lo envío al WhatsApp del señor delegado. ¿Está bien? ¿Nadie tiene alguna pregunta, comentario? Muy bien. Y nadie dice nada. O está muy bien o está muy mal. ¿Está bien? Delegado, ¿alguna palabra, algo? ¿Está bien? No, sí, doctor, está bien. Todo Muy bien, claro. entonces Todo. voy a enviarte el PPT, ¿ya? Vale, doctor. Muy bien. Entonces salgo de la reunión.